called the press briefing today is to give some information about the operation that Turkey is conducting in northern Syria. There's a lot of news in international media and agencies about this operation. So I wanted to give some background. Muchas gracias. Los convoqué aquí esta mañana para dar una sesión informativa. Como ustedes saben, hay una operación que se llama Puente de Paz en Turquía y hay mucha información en la prensa internacional y yo quisiera, que mucha de ella es errónea, pues yo quisiera aclarar puntos al respecto. First of all, it's very important to mention, of course, that this is not an invasion of Syria. It is a cross-border military operation. It is a small incursion with limited goals. Por supuesto, esta no es una invasión, más bien es una operación que está limitada al cruce con la frontera con Siria. The goal of this operation, first and foremost, is to eliminate the corridor of terror that has been created to the south of our border in northern Syria. La meta principal es eliminar este corredor de terror que existe actualmente en nuestra frontera sur con Siria. There are two major terrorist groups that are operating within this corridor. One is Daesh, or otherwise known as the Islamic State, and the other is YPG, which is an affiliate of PKK. Hay dos organizaciones principales terroristas, una es Daesh, que también es conocida como islámica, y la otra es GPY, que es una ala del grupo terrorista PKK. So the goal is to eliminate the existence of these two terrorist organizations in northern Syria. La meta es eliminar la existencia de estas organizaciones terroristas en el norte de Siria. The second goal is to create a safe area to the south of our borders, where in the future, once it has been stabilized, Syrian refugees can return voluntarily. La segunda meta importante es crear una área que sea totalmente segura para que en el futuro los refugiados sirios deseen regresar a sus hogares en forma voluntaria. As you can see from the map that I am holding in my hand, Como ustedes pueden ver en el mapa que estoy sosteniendo en mis manos, the goal is to create a safe zone along this line. es crear una zona segura, la meta principal sobre esa zona que se ve en la línea roja. It will be 30 kilometers in depth, and it will be around 400 kilometers in width. Son 30 kilómetros de ancho por 400 kilómetros de largo. This area will completely be clear of terrorist elements. Esta área será completamente evacuada de todos los terroristas. And once this area is stabilized, then Syrian refugees can start to return voluntarily. Y una vez que esta área sea estabilizada, entonces los refugiados sirios pueden regresar a sus hogares en forma voluntaria. Of course, this is part of the border that Turkey has with Syria. Por supuesto, es parte de la frontera que Turquía comparte con Siria. If you look at the other map, Si ustedes ven el otro mapa, the border is much longer. la frontera es mucho más extensa So this area that I'm talking about is about half this distance. y el área que yo estoy hablando es la mitad de esa distancia. It's of course very important also to underline, based on some of the misinformation that exists in the international press, that Turkey is not fighting the Kurdish people. Es muy importante subrayar que con toda la información que existe en la media internacional, Turquía no está teniendo una pelea con los kurdos. Unfortunately, such a perception has been created in the international media. Desafortunadamente esta percepción ha sido creada en los medios internacionales. In fact, as you probably well know, tens of millions of Kurds live primarily in Turkey, but also in Syria, in Iraq,
and in Iran. Como ustedes ya deben de saberlo, decenas de millones de kurdos viven no solamente en Turquía, sino también en Siria y en Irak. And the largest population of Kurdish people live in Turkey. Y la población más extensa de kurdos vive actualmente en Turquía. And they live in peace, in harmony, without any problems. Y viven en paz y armonía sin tener ningún problema. And a very large part of these Kurdish populations spread around the region have nothing to do with these terrorist organizations. Y una gran mayoría de todos estos kurdos que se han extendido por la región no tienen ninguna relación con las organizaciones terroristas kurdas. In fact, 300,000 Syrian Kurds are refugees in Turkey at this moment. De hecho, 300.000 sirios kurdos están refugiados en Turquía actualmente. And many of these Syrian Kurds have escaped the tyranny of the YPG and ISIS in Syria. Y ellos han escapado realmente de la tiranía de estas organizaciones terroristas. So the operation that Turkey is conducting, once it is successful, will also allow for Syrian Kurds to return to their homeland. Y esta operación que Turquía está conduciendo, que esperamos tenga éxito, va a permitir que todos estos refugiados sirios puedan regresar a su tierra natal. So it's very important to underline that this is not a war against the Kurdish people by any stretch of the imagination. And in fact, Turkey has historically been the biggest friend of the Kurdish people in the region. Es muy importante subrayar que no hay ninguna guerra en contra ellos, al contrario, Turquía siempre ha sido un país muy amigo de todos los kurdos a través de la historia. In this respect, I would remind European countries of who took 500,000 Iraqi Kurds from Iraq when they were escaping the use of chemical weapons against them by Saddam in the 1990s. Les quiero recordar de que 500.000 de estos que escaparon de Irak por el ataque de las armas químicas y se refugiaron en Turquía, que escapaban hacia Europa. It was Turkey who provided a safe haven for Iraqi Kurds who were escaping the persecution of Saddam in the 90s. Fueron todos estos kurdos que tuvieron el refugio y la acogida de Turquía escapando de ese régimen de Saddam. And at that time, none of our European or American friends were willing to take any Kurds at all. Y en ese tiempo ninguno de nuestros amigos europeos o norteamericanos tuvieron que refugiar a estas kurdos. Of course, it should also be remembered that Turkey today is hosting over 4 million refugees, a very large part of which are Syrians. Debemos recordar que actualmente Turquía está teniendo refugiados a más aproximadamente 4 millones de kurdos, que es una cantidad muy extensa. And Turkey has assumed a larger burden than any other country when it comes to the results of the civil war in Syria. La verdad es que Turquía está ahorita teniendo una carga muy pesada, la más grande, desde que empezó la guerra en Siria. So all of this should be borne in mind when we are looking at the situation before us. Hay que tener siempre en mente esto antes de tomar acciones. It's very important also to remember that the Turkish action is firmly based in international law. Por supuesto hay que tener en mente que esta acción está basada en el derecho internacional. We are exercising our right to self-defense under the UN Charter. Hoy tenemos nuestro derecho de ejercer nuestra defensa bajo la Carta de las Naciones Unidas. And also in line with UN Security Council resolutions pertaining to the fight against terror. Y también en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hundreds of Turkish citizens have been murdered by YPG elements. Cientos de personas han sido asesinadas por estos elementos de las organizaciones terroristas. Ever since we started this operation on 9 October, they have been shelling indiscriminately Turkish cities. Desde que nosotros comenzamos con esta operación el 9 de octubre, se ha atacado en forma conmesurada partes de Turquía.
And when asked, they are saying that civilians are legitimate targets for them. Y desde que preguntamos dijeron que los civiles eran metas en esta lucha. It's very important also to underline that in terms of the Turkish military operation being conducted, all targets are of a military nature. Y es muy importante para nosotros subrayar que todas las metas que tenemos en esta operación son meramente militares. This is the, in fact, third operation that we are conducting over the past 3 years into northern Syria. Esta es la tercera operación que nosotros estamos conduciendo en el norte de Siria desde hace 3 años. And like the 2 operations before it, only terrorist elements, their hideouts, shelters, emplacements, weapons, vehicles and equipment will be targeted. Y realmente las metas que nosotros hemos perseguido durante esta operación han sido solamente donde están refugiados los terroristas, sus escondites, sus lugares donde tienen las armas, el equipo. And at the same time, the protection of civilians and provision of humanitarian assistance will be crucial. Y por supuesto para nosotros es crucial también dar la ayuda humanitaria y el apoyo a los refugiados sirios. And like with the 2 operations before it, which we conducted in 2017 and 2018, with this operation, once the area is stabilized, we will provide all basic services, including hospitals, education, and welfare. Y como en las 2 operaciones que hicimos anteriormente, tanto en 2017 como en 2018, actualmente nosotros vamos a proporcionar todos los servicios que sean necesarios, tales como ayuda humanitaria, hospitales, etc. I can give you some background information as to how the YPG, which is a terrorist organization, and Daesh, the Islamic State, came to be so strong in the region. Y yo les puedo dar información sobre cómo están operando esta nueva ala del PKK y cómo ellos lucharon contra también la organización terrorista Daesh. But the important thing to remember in this geography is that you cannot use one terrorist organization to fight another. Pero es muy importante decir que en esta área geográfica no es muy bueno que una organización terrorista luche contra otra organización terrorista. This is what our NATO allies try to do. Y esto es lo que nuestros aliados en la OTAN están tratando de hacer. And we told them for years, I personally was in meetings many times when this point was underlined, we told them not to cooperate with a terrorist organization. Y nosotros les hemos dicho durante un buen número de años, yo estuve presente en muchas de estas reuniones, que no era bueno que ellos cooperaran con estas organizaciones terroristas. But they did not listen, and they continued to provide material support to a terrorist organization which has territorial ambitions on the Turkish Republic. Y ellos nos escucharon y entonces siguieron proporcionándoles material de manera que ellos pudieran tratar de apoderarse de territorio turco. And we told them that if they continued to not listen to our concerns, then ultimately we would have to take action unilaterally. Y también les dijimos que si ellos no tomaban, que nosotros tomaríamos acciones y ellos no tomaban en consideración todo lo que les estábamos diciendo. We told them that we would not be responsible for the repercussions of this if they continued to ignore our national security concerns. Y entonces les dijimos que habría repercusiones y no seríamos responsables de todas estas, si ellos continuaban apoyando estas organizaciones. So this operation should not come as a surprise. Entonces esta operación no debe de ser una sorpresa. It was being prepared openly for a very long time. Y fue preparada en forma muy abierta desde hace mucho tiempo. And we only started the operation after our president talked about this issue with the President of the United States. Y nosotros iniciamos esta operación una vez que hubo una conversación telefónica en nuestro presidente con el presidente de los Estados Unidos de América. There is another element of misrepresentation in the international press that I would like to talk about. Y hay otra representación que está totalmente errónea que está publicando en las medias internacionales, en media internacional.
The Western media is now saying that because of Turkey's actions, Daesh, or the so-called Islamic State, will become strong once again. Y desde la Convención se está diciendo que una vez que esta lucha se está llevando a cabo, están fortaleciendo el organismo terrorista Daesh. This couldn't be further from the truth. Esto no puede ser cierto. The fact is that no other country in NATO or otherwise has fought combat operations with Daesh other than Turkey. Y es muy cierto que ningún otro miembro de la OTAN ha combatido a una organización terrorista como es Daesh, y solamente lo ha hecho Turquía. Over the past 3 years, Turkey has eliminated thousands of Daesh terrorists. En los últimos 3 años Turquía ha eliminado miles de terroristas de la organización Daesh. And the support of Turkey has been critical to ending the territorial superiority of Daesh. Y es crítico para Turquía eliminar toda esa superioridad territorial de Daesh. And of course, because Daesh, the so-called Islamic State, is our enemy, we would also fight them in northern Syria. Y toda vez que Daesh, el llamado Estado Islámico, es nuestro enemigo, seguiremos nosotros luchando en Siria. Because the Turkish Republic, which is secular and democratic in nature, cannot live with such a terrorist organization on its borders. Y toda vez que Turquía es una república democrática y secular, no puede permitir que sus fronteras existan este tipo de organizaciones terroristas. So all of those Western friends who refuse to take any responsibility for ISIS terrorists from their own countries should rest assured. Estén seguros esos aliados y amigos occidentales que no han tenido ninguna responsabilidad, no toman ninguna responsabilidad contra ISIS, estén seguros que nosotros lo vamos a hacer. Because we will take the fight to the terrorists across the border, and we will not stop until a safe zone is created. Y nosotros vamos a continuar con esa lucha en nuestras fronteras y no vamos a detenernos hasta que estas fronteras estén libres de todas estas organizaciones terroristas. Another important issue to underline